Y llegamos a Roma, que es, de algún modo, el puente entre el mundo antiguo y el cristiano. ¿Cómo era la cultura procesional romana? Roma es fascinante precisamente por esa razón. Heredó las tradiciones procesionales de los pueblos itálicos, de los etruscos, del mundo helenístico y las sistematizó y diversificó de una manera extraordinaria. En Roma había procesiones para todo, y cada tipo tenía un nombre y una función específica. La más espectacular era sin duda el triumphus, el triunfo. El general que había ganado una gran victoria entraba en Roma en procesión por la vía sacra, vestido con la toga picta de color púrpura, con el rostro pintado de rojo como la estatua de Júpiter, montado en un carro tirado por 4 caballos blancos. Le precedían los prisioneros de guerra, los trofeos, los botines, le seguían sus tropas aclamándole. Era la imagen del poder y la gloria. Pero me imagino que habría procesiones de un carácter más estrictamente religioso, ¿no? Por supuesto, la pompa circensis es probablemente la que más se parece a lo que entendemos hoy por procesión religiosa. Inauguraba los juegos del circo y consistía en el traslado de las imágenes de los dioses, los fércula, plataformas portátiles con las estatuas, desde el Capitolio hasta el Circo Máximo. Era una auténtica exhibición pública de la presencia divina sobre la ciudad. Y luego estaban las suplicaciones, procesiones de carácter expiatorio decretadas por el Senado en momentos de crisis, de derrota militar, de epidemia, que guardan un paralelo muy claro con la dimensión penitencial de las procesiones de Semana Santa. Los nazarenos, los penitentes. Exacto, la figura del penitente que camina descalzo, que carga con una cruz, que expresa físicamente su contrición, tiene raíces en una antropología religiosa muy antigua, el cuerpo como instrumento de la plegaria, el dolor o el esfuerzo como forma de comunicación con lo sagrado. Roma conocía bien esa lógica, pero quiero destacar otro elemento romano que creo que ha influido mucho en la forma de la Semana Santa, la pompa funebris, la procesión funeraria. Cuando moría un ciudadano ilustre, la procesión fúnebre exhibía las máscaras de sus antepasados, las imágenes maiorum, recorría el foro y el cuerpo era expuesto antes del funeral. Hay en eso un paralelo muy evocador con la dimensión funeraria de ciertas procesiones de Semana Santa, especialmente las del Viernes Santo, que conmemoran la muerte de Cristo. ¿Y cuál era el papel de los objetos rituales en Roma y en las procesiones romanas? Los romanos eran maestros en la parafernalia ritual. Los fércula, las plataformas portátiles de los dioses, las tensae, carros sagrados tirados por caballos, los fasces de los magistrados, los atributos del poder, los tibicines, los músicos de flauta ritual, las coronas de laurel, el incienso quemado en los altares portátiles. Había una estética de la procesión muy elaborada, y los romanos eran muy conscientes del poder de esa estética sobre los espectadores. Y por último, aunque no lo es en el tiempo, no es la última en el tiempo, obviamente, hay una civilización que hemos dejado hasta ahora en el horizonte, pero que es absolutamente central: el pueblo de Israel. El pueblo hebreo
y la tradición bíblica, porque la celebración de la Semana Santa no nace del paganismo grecorromano, sino del interior de la tradición judía. Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, la última cena era una cena pascual judía. ¿Qué encontramos en Israel cuando buscamos los antecedentes de la procesión? Has dado en el nervio del asunto. Israel es el eslabón directo, no el paralelo lejano. Lo que hemos visto hasta ahora con Mesopotamia o Egipto son convergencias estructurales entre culturas que comparten el sustrato mental del Próximo Oriente antiguo. Pero en el caso de Israel estamos hablando de la matriz teológica y ritual de la que surge el propio cristianismo, y lo primero que hay que decir es que la tradición bíblica tiene procesiones, las tiene con una intensidad y una especificidad que a veces olvidamos porque las leemos como textos literarios y no como descripciones de ritos reales. Acláranos un poco esto si te parece. ¿Nos podrías poner algunos ejemplos significativos de estas procesiones? Claro, sin duda el ejemplo más significativo gira en torno al Arca de la Alianza. El arca no era simplemente un cofre que contenía las tablas de la ley, era la sede de la presencia divina, el lugar donde Yahvé manifestaba su Shekinah, su gloria, su habitación entre los hombres, y el arca se trasladaba en procesión. El segundo libro de Samuel nos describe con detalle extraordinario el traslado del arca a Jerusalén por el rey David. David y todo Israel danzaban ante el arca al son de cítaras, arpas, panderos, sistros y címbalos. David mismo bailaba con todas sus fuerzas ante la presencia del Señor, vestido con un efod de lino. El arca iba sobre un carro nuevo. Hubo incidentes, accidentes rituales, detenciones del cortejo, y cuando finalmente entró en Jerusalén, el pueblo la recibió con aclamaciones. ¿Consideras entonces que hay algún elemento específico de esa procesión bíblica que resuene directamente con las procesiones de nuestra Semana Santa? Varios. Primero, la plataforma portátil. El arca se llevaba a hombros con varas de acacia introducidas en anillas de oro, de modo que los sacerdotes levitas pudieran transportarla sin tocarla directamente. El arca no podía tocarse con las manos desnudas. Un texto del libro del Éxodo prescribe con precisión milimétrica cómo debían ser esas varas, su longitud, su grosor, cómo debían introducirse. Es una plataforma procesional sagrada descrita con el mismo detalle funcional que las instrucciones medievales para la construcción de un paso. Segundo, la música y la danza. La procesión del arca no era solemne en el sentido de silenciosa, era estruendosa, festiva, exultante. Eso conecta con la dimensión sonora de Semana Santa, la banda, la marcha procesional, la saeta y tercero, la Shekinah, la presencia de Dios que habita en el objeto sagrado y que se desplaza con él. Esa teología de la presencia divina en el objeto procesional es exactamente la misma lógica que subyace al paso de Semana Santa. La imagen no es solo un símbolo, es una presencia, un lugar de encuentro con lo sagrado. Y más allá del arca, ¿existen otras procesiones en el mundo hebreo, en la cultura bíblica? La liturgia del Templo de Jerusalén estaba impregnada de elementos procesionales. Los salmos, muchos de los cuales son salmos de peregrinación o de entrada, describen procesiones al templo. Suben las tribus, sube el pueblo, asciende nación. Hay incluso un término técnico en hebreo, la aliyá, la subida, que describe este movimiento ritual hacia el santuario. La fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, incluía una procesión diaria alrededor del altar del templo durante 7 días, portando ramas de palmera, mirto y sauce, los llamados 4 elementos o arba minim. En el 7º día se daban 7 vueltas, con una intensidad que los textos describen como especialmente poderosa. Esa práctica tiene un eco directo en la procesión del Domingo de Ramos, cuando el pueblo de Jerusalén salió al encuentro de Jesús con ramas de palma. Era exactamente el gesto ritual de la festividad del Sukkot.
el Domingo de Ramos. Eso es fundamental porque esa entrada en Jerusalén es la primera escena de la Semana Santa. Es la primera escena y es en sí misma una procesión. Los evangelios la describen con todos los elementos del género: un cortejo, un protagonista central, una muchedumbre que lo acompaña y lo aclama, el tendido de mantos y ramas sobre el camino, las aclamaciones del hosana. Y todo eso está hecho con el vocabulario gestual de la tradición bíblica israelita: las palmas, la subida a Jerusalén, la entrada al templo. Y hay un elemento más que a menudo se pasa por alto: la estructura del Pesaj, la Pascua judía, que es la fiesta en cuyo marco ocurre la pasión de Cristo. El seder pascual, la cena ritual, tiene una dimensión procesional y de memoria activa que es exactamente la misma que la de Semana Santa. No se recuerda el Éxodo, se revive. Cada generación debe considerarse a sí misma como si ella misma hubiera salido de Egipto. Eso es la anamnesis, y eso es lo que hace la Semana Santa con la Pasión de Cristo. A mi modo de ver, existe una diferencia importante respecto a las otras civilizaciones que hemos venido viendo. Israel tiene una actitud muy particular hacia las imágenes. Concretamente, su religión prohíbe esas imágenes. Es fundamental y distingue radicalmente la tradición israelita de todas las demás que hemos visto. El segundo mitzvot, es decir, el segundo mandamiento, prohíbe hacer imágenes esculpidas ni representación alguna de lo que hay arriba en los cielos, o aquí abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Eso significa que en Israel nunca hubo una estatua del Dios que transportar en procesión como en Babilonia o en Tebas. El objeto sagrado procesional en Israel no es la imagen del Dios, sino el signo de su presencia. Primero el arca, luego los rollos de la Torá. Y ahí está la paradoja maravillosa del cristianismo. El judaísmo anicónico, sin imágenes divinas, genera a través de la encarnación de Cristo la religión con la tradición de imágenes devocionales más rica de la historia. Porque si Dios se hizo hombre visible, es posible representar ese rostro. La teología de la imagen cristiana nace directamente de la teología de la encarnación. La Semana Santa sintetiza tres legados del judaísmo. Hereda la lógica anamnética, el tiempo litúrgico que hace presente el pasado, la procesión como movimiento comunitario en torno a lo sagrado. Del mundo helenístico y romano hereda la cultura de la imagen devocional, la estatuaria, la estética procesional, y de las tradiciones orientales más antiguas hereda la plataforma portátil, el cortejo jerarquizado, la música y el incienso. Es una síntesis de 4000 años de historia ritual. Después de este recorrido por 4 milenios de procesiones, llega el momento del análisis. ¿Qué es lo que más te llama la atención de las semejanzas? Lo que me parece más extraordinario es la coherencia morfológica, la imagen sagrada elevada sobre los hombros de portadores especializados. Eso lo encontramos en Egipto, en Mesopotamia, en Roma con los fércula y en Semana Santa con el paso. La lógica es siempre la misma: elevar lo sagrado por encima del nivel humano, hacerlo visible, hacerlo presente. Luego está la jerarquía procesional. En todas las tradiciones hay un orden estricto de participantes que reproduce simbólicamente el orden del cosmos o el orden social. Los que van delante y los que van detrás no es algo arbitrario, no es teología hecha cuerpo, hecha movimiento. ¿Y la música, el incienso, la luz? Son universales. En todas las culturas que hemos estudiado, la procesión es un evento multisensorial. No basta con ver, hay que oír, hay que oler, hay que sentir la luz cambiando.
El incienso, en particular, tiene una función que va más allá de lo estético. Purifica el espacio, establece una frontera olfativa entre lo sagrado y lo cotidiano, eleva simbólicamente la plegaria hacia lo alto. Y la nocturnidad, que es tan característica de muchas procesiones de Semana Santa, también la encontramos en el mundo antiguo. Las procesiones nocturnas de los misterios eleusinos en Grecia, por ejemplo, eran de una intensidad emocional extraordinaria. Antorchas en la oscuridad, cánticos, la promesa de un conocimiento reservado a los iniciados. ¿Y las diferencias? ¿Qué es lo que separa fundamentalmente la Semana Santa de todas esas tradiciones antiguas? La diferencia más profunda es de carácter teológico y tiene que ver con la concepción del tiempo. Las procesiones mesopotámicas y egipcias eran cíclicas y cosmológicas, renovaban el orden del mundo cada año, actualizaban el mito fundador. Las griegas eran propiciatorias o celebrativas. Las romanas eran, según el tipo, propiciatorias, triunfales o expiatorias. La procesión de Semana Santa es anamnética. Ese es el término técnico de la teología cristiana. No repite el evento de la pasión, lo hace presente en el tiempo litúrgico. No vuelve al pasado, el pasado viene al presente. Es una concepción del tiempo completamente distinta, heredera de la tradición bíblica, que es lineal y orientada hacia la salvación, no cíclica. Y eso explica por qué el penitente de Semana Santa no es solo un espectador del rito, sino un participante que se identifica personalmente con la pasión de Cristo. Exactamente, la implicación personal subjetiva es mucho más intensa en Semana Santa que en cualquier procesión de la antigüedad. El nazareno no asiste al paso de un Dios. En cierta medida, él mismo es parte del misterio que se conmemora. Eso es algo que el mundo antiguo no conoció con esa intensidad. Elena, para cerrar, si tuvieras que decirle a alguien en una sola frase qué es lo que todos estos ritos tienen en común, ¿qué le dirías? Le diría que en todas estas culturas tan alejadas entre sí en el tiempo y en el espacio, los seres humanos han hecho lo mismo, tratar mediante hermosos rituales de dar forma inteligible al misterio de lo sagrado. Una reflexión preciosa con la que cerramos este capítulo. Gracias, Elena Milán, por guiarnos a través de 4 milenios de procesiones, de barcas sagradas, de tronos, de pasos, de sumerios y de nazarenos, de la puerta de Istar, del Partenón y de las calles de las ciudades andaluzas y españolas. Y gracias a vosotros por acompañarnos. Si este vídeo os ha dado una nueva manera de ver la Semana Santa o la antigüedad, dejad un comentario, por favor, compartidlo con quien creáis que puede disfrutarlo y suscribiros al canal si queréis que sigamos haciendo este tipo de viajes en el tiempo. Hasta muy pronto.